Me estaba chamullando. Ya, a ver. Pero tiene un clip. A ver, ¿qué labranza había en las papas? Subsolador. Partían con un subsolador. ¿Para qué? Para que haya mejor aireación, menos... Para mejorar la aireación, disminuir las capas de compactación si es que hubiera, ¿cierto? Luego de eso, ¿qué había? Arado de vertedera, que estábamos haciendo, seguíamos con la labranza primaria. Luego del arado de vertedera, rastra, que podía ser más de una pasada. Y después venía la sembradora, que armaba el surco. Y en los ajos, al final, ¿dónde iba la rotofresadora? No iba al final iba la plantadora. No iba al principio tampoco. Póngale 0, dijo el chavo. Iba subsolador, iba vertedera, iba rastra y luego iba la rotofresadora. ¿A dónde? ¿En cuánta frase? ¿Perdón? Yo fui la rotofresadora, ¿a dónde iba? ¿En qué momento? ¿Y por qué está conversando y interrumpiendo más? Porque yo le decía que en el informe yo lo puse los primeros. Primero pasamos la... Lo que le mandamos en la ficha lo pusimos de los primeros. No, pues la segunda. Subsolador, vertedera, rastra, rotofresadora, porque era para mullir al final los terrones que necesitaban un poquito más mullido que la papa. Y luego la plantadora, porque estamos poniendo bulbos. En realidad ninguna era sembradora, porque en este caso las dos son estructuras, y al final estamos plantando papa y estamos plantando ajo. Sí, los agricultores siempre van a hablar de sembrar papa y van a hablar de sembrar ajo, pero en realidad ustedes saben que no es una siembra porque no es una semilla. La siembra es para semilla. Y aquí en ninguno de los dos casos estamos utilizando semillas. Estamos utilizando estructuras vegetativas. Están plantando. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de riego. Vamos a repasar los sistemas de riego y vamos a hacer énfasis en los sistemas de riego que utilizamos en hortalizas. ¿Ya? Yo no me voy a meter con cálculos porque no me gustan. Solo vamos a ver los sistemas que se utilizan y el por qué se utilizan, en este caso, en las hortalizas. No me gusta. Ya, antes de meterme con los sistemas de riego, una aclaración súper importante y que obviamente yo también me acuso que de repente uno dice, estamos preparando los surcos, van a preparar los surcos. Mentira, nosotros no preparamos los surcos porque los surcos es por donde pasa el agua. Nosotros preparamos caballetes, preparamos canteros, o decimos las mesas o los camellones. Eso es lo que preparamos, porque es donde establecemos el cultivo. Los surcos son por donde pasa el agua. Eso es, cuando uno habla de riego por surco, es porque por el surco es por donde tenemos el sistema de riego. ¿Y la máquina se llama surcador? Y la máquina se llama arado surcador, porque el arado surcador lo que hace es esto. El arado surcador no te está haciendo el camellón. El arado surcador pasa por donde te está armando el surco y tú después armáis el sistema que vas a poner en la planta. ¿Ya? Y digo eso, yo también me acuso que de repente digo, y aquí está como súper claro en este monito que encontré, que uno dice, este es mi camellón, este es mi surco, donde va el agua. ¿Ya? Solo como eso. Pero es porque uno... porque uno dice, armo los surcos, mentira. ¿De arriba para una hilera y de abajo? Sí, lo que pasa es que acá está hablando de caballetes o podrían ser camellones y muchas veces para una o dos hileras máximo, pero acá las mesas yo puedo poner más de una hilera porque son más anchitas. ¿Ya? En las mesas o canteros es para poner más hileras en el caso del establecimiento. Por ejemplo, ¿Qué cosa? El ajo tenía doble hilera, igual no era tan ancho, no era mucho más ancho que la de la papa, solo que el cultivo es más pequeñito, van a distancia. Una planta de papa te ocupa mucho más espacio que una cabeza de ajo, porque al final tienes que pensar que cada uno de esos dientes de ajo te va a dar origen a una cabeza de ajo. Por eso iban a ¿cuántos centímetros sobre hilera los ajos? 4 o 5 centímetros, no iban a más distancia, van súper juntitos, ¿ya? Y ahí lo que decíamos, tenemos el camellón, Ronald. Perdón. Y acá tenemos el surco por donde pasa el agua, ¿ya? Miremos,
Riegos gravitacionales, riegos presurizados. Riego por tendido. ¿Qué eficiencia tiene un riego por tendido? Se inunda todo, pero ¿qué eficiencia tiene? Máximo. Máximo 30% de eficiencia. Se pierde mucha agua, se distribuye mal. Igual los viejitos que riegan por tendido son secos, porque tienen que lograr que el agua se distribuya lo más uniforme posible cuando hablamos de sistemas como esos. Pero lo que hace es, por ejemplo, O sea, van distribuyendo, ¿no? Igual tenéis que ver mucho con las pendientes que hay y para ir distribuyendo para que el agua vaya mojando lo más uniforme posible en el terreno. unos videos que vi yo, llenaban un surco, habrían pasado el otro. ¿Cómo llenaban un surco? Si estamos hablando por tendido. Sí. Esto no tiene surco. El riego por tendido es plano. Inunda por inundación. Es por inundación, eso es riego por tendido. Por eso digo, acá no hay surcos, acá el riego es por inundación. Tú vas llenando y obviamente es importante que la pendiente sea lo más pareja posible para que lo puedas distribuir de la manera más uniforme. Hay una pequeña como modificación tratando de arreglar un poco el tendido, que es cuando hacen riego por bordes, que van sectorizando un poquito para que sea un poco más fácil distribuir el agua. Pero acá estamos hablando, ¿para qué cultivos? Cereales y forrajeras. El trigo, la alfalfa, estamos hablando que ese tipo de cultivos se riegan por tendidos, se riegan por bordes. Por lo tanto, hortalizas acá, no es un sistema que sea recomendado para hortalizas, ¿ya? ¿Qué más teníamos en este sistema? Platabandas. La platabanda es mucho menos que el borde, estamos hablando de sectorizado un poco más chiquitito, para tratar de hacer un poquito más eficiente el sistema. Surcos. Este es el sistema, si hablamos de gravitacionales, este es el sistema que utilizamos en hortalizas. Este es el sistema que mayoritariamente se utiliza en hortalizas. ¿Cómo era el de platabanda? Te voy a mostrar el mono. Ah, ya. Es que si no voy a ir a muchas para atrás y me voy a devolver. Voy a ir y voy a devolver. Sobre eso vamos a mencionarlos, pero nos vamos a ir después sistema por sistema. Sistema de tazas. Esta foto es una foto, no es que yo haya escrito taza con S. Es una foto. Estaba así, yo la copié y la pegué. Nada más que eso. Yo no fui la que puso taza ahí con S. ¿Y la fuente, bro? Googlea y va a aparecer así en programa. No, porque cuando hice esta diapositiva no existía ChatGPT. Esta cosa es muy antigua, no es de ChatGPT, esto de muchos años atrás. Los sistemas de taza es lo que uno hace en la casa con los arbolitos. Que uno tiene su arbolito y le hace un contorno y después le llena ahí en la tacita y ahí queda el riego. Ese es el sistema de taza. Es como un sistema más casero, no es como que lo utilicemos mucho a nivel extensivo. Por lo tanto, el sistema de taza tampoco va a ser un sistema por hortaliza. Imaginen hacerle una taza a cada lechuga, una taza a cada una de las plantas. No, es más para ornamentales, para frutales podríamos hacerlo, pero también en sistemas más pequeños, ¿ya? Si nos vamos a los presurizados, tenemos el riego por aspersión, tenemos riego por microaspersión, que ahí la diferencia tiene que ver netamente el tamaño de la gotita, y goteo y cintas de exudación. Y aquí vamos a ver cuál sí hortaliza, cuál no hortaliza. La cinta de exudación, profesora, es la que vimos en pique. Sí. Ya. Es Eso es más lo que... flexible al utilizarla. ¿Ah? Más flexible al utilizarla. Es más flexible, sí, el sistema propiamente tal. Ya, eso ya lo hablamos. Y acá, bueno, acá hay un sistema más similar a lo que va acercándose a la platabanda, porque en este caso lo que hago yo es que hago sectorizar un poco más pequeño. Acá sigue siendo un poco, esta es como una mezcla entre ambos, porque esto es como más de todavía por tendido, porque aquí sí sectoricé un poco, pero necesito que la pendiente vaya uniforme. Si yo tengo una pendiente, generalmente va a ir como avanzando como así, como unos lados más que otros, y eso se hace mucho más difícil. Voy a tener la sequía arriba de la alimentadora, pero voy a tener el escurrimiento que va a ir llegando hacia abajo. Y obviamente siempre que tenga riego gravitacional tengo que tener una sequía de desagüe, ¿cierto? Porque ahí está mi eficiencia, toda esa agua que yo pierdo al final de las hileras, al final de los camellones, al final de los pretiles, esto van a ser la pérdida que tiene el sistema. No entiendo, No es un graph, son sectores, son como distintos potreros que están divididos hasta ahí, y acá adelante está la sequía que trae el agua, y ahí están los sifones que están haciendo que entre el agua al este, y esto que está aquí es el avance del agua. Y la pendiente dice que es longitudinal, acá está la sequía de desagüe, pendiente transversal, pendiente longitudinal.
Entonces al final lo que tiene es que el agua va avanzando aquí lentito hacia abajo, lo mismo que en el sistema es un tendido. Porque la platabanda lo que buscan es que sea más chiquitita. ¿Podemos tener hortalizas en platabanda? Sí. Porque nosotros podemos hacer, por ejemplo, una mesa mucho más ancha, le ponemos riego por las orillas y que infiltre por los lados, por ejemplo, a un cilantro, a un perejil, que son cultivos que los que pusieron en PIR, que los que han sembrado, lo lograron tirar como al voleo y después lo taparon. ¿Ustedes tenían cilantro o perejil? Y lo tiraron como al voleo para que después salga como césped, arriba del camellón. ¿Ya? Entonces aquí el agua puede infiltrar por el lado o puede infiltrar por adelante y hago que el agua vaya por arriba de la platabanda regando mi cultivo. Se puede utilizar lo que se llama hortaliza en algunas, pero muy poquito, como el cilantro, como el perejil, como el cibulet, van a ser como más en ese tipo de plantas. Una lechuga no va a estar en una platabanda. ¿Ya? Los de alta densidad. Sí puede ser los de más densidad, mucho más alta densidad. ¿Qué es lo que utilizamos mayoritariamente como riego gravitacional en hortalizas? Surcos. Y hoy en día todavía la mayoría de los productores riegan por surco. ¿Ya? Porque pasar de surco a gravitacional implica una inversión bastante alta. Entonces, hay fondos, pero muchas veces los productores riego presurizado, perdón, o tecnificado. Los productores, hay muchos que están acostumbrados a hacerlo así. La parte agrícola es bien difícil, sobre todo cuando los productores son antiguos, viejitos que ya llevan muchos años produciendo. Ellos saben cómo lo hacen y vayan a hacerlos cambiar de idea. Es bastante complejo. Pero también tiene que ver con una inversión. Las lucas a veces no están. Hay recursos que uno podría en este caso postular a fondos de la Comisión Nacional de Riego, existen, pero a veces también está, no despectivamente hablando, pero la ignorancia de cómo postular, la ignorancia de cuándo son las fechas. Y yo le digo a nivel, todo lo que tiene que ver con el agro, hay un montón de fondos concursables. Si ustedes dicen, no solamente en riego, si ustedes dicen, mira, yo quiero iniciar una parte de un negocio, quiero iniciar con algo. Tenemos de repente los capitales semillas, que hay algunos exalumnos que realmente han ganado capitales semillas, la otra vez había uno para invernaderos, ganaron capitales semillas para invernaderos. El capital abeja, que es solo para mujeres. Eso es solo del Cercotec. El Cercotec tiene eso. Ahora Corfo está con una postulación, yo lo estaba viendo, y eran cerca de hasta como 17 millones de pesos que se puede postular en Corfo y ese era de inicio, para partir con algún emprendimiento. Entonces, a veces hay fondos que están a nivel gubernamental, pero no los conocemos. Muchas veces son como que uno tiene que hacer la inversión primero y después te devuelven el dinero. En general, la mayoría de los fondos cuando son así como el FOSIS, como esto, no te hacen que tú hagas toda la inversión. Generalmente algunos te piden el 10% de la inversión, pero a veces ese 10% de la inversión uno lo puede cubrir con el terreno. Porque ustedes tienen el terreno y el terreno también es valorado. Entonces a veces dicen, no sé, pues voy a pedir 10 millones de pesos como fondo, pero yo valoro el espacio físico donde voy a tener mi invernadero, donde voy a tener mi cultivo, en 1 millón. Y al final estoy poniendo el 10%, porque estoy poniendo el suelo. Pero no es hipotecario. No, tú lo estás poniendo dentro del proyecto. Perfecto. Tu proyecto dice, ¿cuál es tu aporte? Tu aporte tiene que ser el 10% de lo que tú estás pidiendo. Y tú puedes decir, mi aporte es el suelo. Porque yo estoy poniendo el suelo para poder producir. Si no tengo eso, tengo que pagar un arriendo por eso. Muy bien. Entonces tú estás aportando el suelo y que valorizado puede ser ese 10% que tú estás pidiendo de lucas. Y ahí no tienes que desembolsar ningún peso tuyo. Obviamente, y todo el trabajo, tu mano de obra, todo lo que tú debes hacer también es valorado. Entonces ahí a veces no necesitas tener las lucas para pedir fondos, sino que tienes que saber cómo distribuirlas. Para decir, este es mi aporte. ¿Ya? Surcos, ¿qué es lo que tenemos que tener claro acá en surco? Bueno, acá está un monito que viene obviamente la sequía alimentadora, la distribución en cada uno de los surcos y acá al final tengo que tener una sequía de desagüe para que el agua escurra, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que ir viendo con los surcos? Tengo que ver también que yo puedo tener surcos simples y los surcos simples lo que vimos en terreno. ¿A qué distancia estaba cada uno de los surcos? A 75 centímetros. Teníamos la distancia entre surcos, todos homogéneos. ¿Qué es lo que puedo hacer de diferencia acá? Cuando hablo de la parte de los surcos, que son surcos simples, lo que tengo que tener claro si mi cultivo va a hilera simple o va en doble hilera. Los cultivos que generalmente, ¿ustedes vieron uno en doble hilera? El ajo. ¿Qué otro cultivo va en doble hilera?
La lechuga. La lechuga siempre va a ir doble hilera por cada uno de los camellones. Y la cebolla. ¿Ya? Son cultivos que van a ir en doble hilera. Lechuga, cebolla principalmente, y en este caso ustedes vieron el ajo. Tal vez rabanito también puede ir como en doble hilera, porque tenemos el espacio para hacerlo arriba de un camellón. ¿Ya? Pero los otros van a ir a hilera simple. Bueno, aquí el choclo aparece como que va en el medio del surco. Eso es imposible que yo ponga una semilla en el medio del surco. Lo que pasa es que acá debe estar representado de una manera mucho más fácil el hecho de que muchas veces el maíz se siembra en plano y después se hacen los surcos. ¿Ya? En el caso de acá, miren, el brócoli, la coliflor, en este caso, y muchos plantines, yo cuando hago riego por surco, voy a echar el agua por el surco, voy a ver hasta dónde llega la marca del agua, porque me va a quedar marcado hasta dónde llega mi agua. Voy a ver dónde llega la marca del agua y hasta dónde llega la marca del agua, yo hago el trasplante por el lado. ¿Se fijan? Aquí se supone que mi agua llegaba hasta ahí. Si mi agua hubiera llegado más arriba, lo pongo más arriba. En general, hay cultivos que no los voy a poner en el centro del camellón, porque si yo lo pongo ahí, cuando el plantín está tan re chiquitito, el agua no va a llegar a ese sector y mi plantín se va a morir. Entonces, tengo que hacerlo por el costado. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que estas plantas no se les moje mucho el cuello cuando la planta está más grande. Por lo tanto, el manejo que hacen los productores para poder después dejar esa planta en el centro es que después vuelven a pasar el arado surcador por aquí al medio, por lo tanto toda esta tierra pasa para acá y mi plantita va a quedar cuando esté más grandecita en el centro del camellón y el agua no va a llegar a la altura del cuello. Pero inicialmente cuando está chiquitita la tengo que poner por el costado, por donde pase el agua para que le llegue cerca al sector de las raíces. ¿Ya? No, porque la lechuga en general la pones por los dos lados. De hecho, la lechuga, en general acá uno dice doble hilera y uno tal vez se puede imaginar que van por arriba, pero cuando es riego por surco va a ir por los costados. El trasplante se hace por los costados del surco. La cebolla también. La cebolla, cuando tú ves la gente que va trasplantando, va por arriba de los surcos, va por el medio del barro y van agachados poniendo una cebolla por cada lado del surco. A la cebolla no. No, la cebolla te quedó en los costados, te queda justo por cada uno de... También quedan ahí, la lechuga no le cambia, las que les cambian a las brásicas, porque el tamaño de una brásica es mucho mayor, de hecho, ten en cuenta que las entre hilera acá van de entre 60 y 70, estamos hablando, entre hilera es mucho más grande. La lechuga también va más o menos a 60, pero obviamente doble hilera, y eso te queda casi que fuera como a 30, ¿ya? Y sobre hilera va a 30. Pero en este caso las brásicas, una planta de coliflor te cubre un espacio como así. Y sus hojas son grandes y la idea es que no se mojen en la base. Vamos a tener enfermedades bastante graves, sobre todo por ejemplo la hernia de las coles, que también es como, ojalá no ocurra, porque eso es como una de las peores enfermedades que pueden tener las coles. ¿Ya? ¿Se saca del lado y se coloca arriba? Lo que tú haces acá, tu planta, aquí regamos, por lo tanto el agua llegó hasta ahí, yo mi plantín lo trasplanté ahí. Después lo que hago es que paso por aquí el arado surcador y el arado surcador pasa por aquí. Entonces, ¿qué va a hacer el arado surcador? Va a ir abriendo. Y al ir abriendo esa tierra que él abre acá para armar un surco, cae hacia acá y cae hacia allá. Por lo tanto, tapo este surco y mi surco definitivo va a quedar aquí. Y la plantita, como acá también dice lo mismo, un poco para allá, un poco para acá, al final la planta va a quedar aquí arriba. En el nuevo camellón va a quedar aquí arriba. Es que al final pasa el arado surcador nomás, pues tira la tierra para acá. Y al final esto va a quedar así. Y mi plantita va a quedar en el centro. Y va a ir un surco por ahí y un surco por acá. Y evitamos que el agua le llegue al cuello de la planta. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Y también tenemos los surcos mellizos. Y en el caso de los surcos mellizos, es lo que utilizamos con las cucurbitáceas. ¿Por qué con las cucurbitáceas? Porque la gran mayoría son rastreras. Hay solo una que no es rastrera, en este caso, que es el zapallo italiano, que crece más hacia arriba como una roseta. Pero el zapallo italiano va a 1 metro entre hilera. Pero si hablamos de sandía, estamos hablando que las sandías están las de paine, esas gigantes, las plantas van como a 2,5 metros entre hileras. Si hablamos de un zapallo camote, zapallo guarda, la entrehilera es de 4 metros. Entonces estamos hablando de plantas que cubren mucho espacio. Pero yo no puedo poner los surcos a la distancia definitiva cuando tengo así una plantita, cuando tengo una semilla recién iniciando el cultivo. Por lo tanto, cuando yo parto y pongo mi plantín o pongo mi semilla, porque estamos hablando de cucurbitáceas que pueden ser por siembra directa, por armazón de trasplante, vaya a tener surcos justo al lado y que puede haber uno en cada lado de mi planta, pero van a estar pegaditos a mi plantín, pegaditos a la semilla para poder que el riego llegue a la planta.
Pero a medida que esa planta va creciendo por arriba, también crece por abajo, los surcos los voy corriendo. Y llegamos al final, hoy delante en la recepción fue peor, llegó un niño que no era del curso. No, y me tocó la puerta antes, como un minuto antes. Así como hicieron ahora. Un minuto antes tocó la puerta y afuera estaban todos el resto que iba a entrar. Y llego y yo salgo y le digo, a ver, yo abro la puerta a las 10 y cuarto. Y eran las 10:14 cuando volví. Y me dice, ¿no puedo entrar? Y yo le dijiste, pase. Y de repente, mira, no parece que están en clase. Y yo digo, y más encima me interrumpe la clase. Perdón, profesora, y me quedo mirando así. Pero era más encima, me volteé a la puerta, no era de la clase, y empezó a ver la hora que hora le tocaba clase. Eso es peor, porque se pierde la clase y venir a interrumpir. Ya, entonces al final, con mi cuburbitácea voy a llegar a que tengo al final, esta planta cubrió todo este sector, esta para cubrir todo este sector, y voy a tener solo un surco en el medio entre las dos hileras, y porque se fue corriendo. Y por eso se llama el surco mellizo. Aquí parto con dos, pero al final termino solo con entre las dos hileras. En el caso de la cuburbitácea, el surco se va corriendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es importante también cuando hablamos del sistema de riego por surco? Estamos hablando de que ojalá las pendientes máximo sean 1,5%. Máximo. Quería consultar una cosa que me queda la duda de la pendiente en cómo a ver, de nuevo. Tenemos un terreno que es liso. ¿Cómo hago la pendiente? Que hicimos un trabajo el semestre pasado que también quedé yo con la duda de eso. ¿Cómo se puede hacer una pendiente? No, la idea es que tú no, cuando hablamos de hortaliza, tú no quieres pendiente. Pero, Tú quieres que tu terreno sea plano. pero ¿cómo Lo se más va a parejo mover el posible. agua? ¿Ah? ¿Cómo se va a mover el agua? Por el efecto del caudal. El caudal aquí el agua no se mueve por pendiente, se mueve por el caudal que tú le estás implementando los riegos por surco. El agua se va empujando sola, va por caudal. No es porque tú no quieres que haya pendiente, porque si hay pendiente lo que va a hacer es que tu agua escurra más rápido por la pendiente. Entonces al final tu infiltración va a ser más lenta. Y en el caso de que hubiera pendiente, ¿cómo se soluciona No va a ser, o sea, tuviera una pendiente más alta, no es más recomendable un riego por surco. Tienes que ver otro sistema de riego para cuando tienes pendiente. Y ahí nos vamos a los presupuestos. También puede estar la opción de nivelar, pero a veces puede ser muy caro. No siempre es factible nivelar. Eso es lo que pasa. La óptima es que ojalá sea 0,2%. No sé, nada. ¿Qué eficiencia tiene el...? No, hay una de estas, ¿cómo se llama? De estas rastras de saco que le pones para poder ir haciendo el taconeo para que sea más fácil ir utilizando solo tierra en los tacos y distribuyendo agua hacia adentro. ¿Cuánto es la eficiencia del sistema de riego por surco? Como 60. No, menos de 30. 40. ¿Cómo hacer menos de 30 si el detendido es de 30 y el menos eficiente? 40. Tiene 45. ¿Quién está más? 45. Un sistema de riego por surco puede llegar a 70, 75, si está muy bien distribuido. Puede ser menos, dependiendo también cómo funcione, pero el máximo que puede llegar 70 o 75, no va a llegar a más. Tiene que estar... A ver, había una mejora del sistema de riego por surco en la salida. Ustedes fueron a ver los ajos que estaban acá. Al frente había unos ajos más chiquititos. ¿Qué diferencia tenían esos ajos en su sistema de riego? No, miramos esos ajos, miramos solo los ajos de este lado buscando la delia. Los ajos estaban más pequeñitos. Al inicio no había una sequía alimentadora, había una manga de riego y esa manga de riego tenía insertado unas ventanitas. Y al final, yo digo ventanitas porque tiene para poder abrir y cerrar y regular el caudal. Entonces al final esos como tubitos con una ventanita roja que tenían se van poniendo en la punta de los surcos y tú esas puedes regular el caudal y que entre de manera uniforme en todos los surcos. Y obviamente podéis cerrar todo para allá y el agua va a ir por la manga y va a ir distribuyendo de manera más uniforme y eso te acerca más al 70. El hecho
cuando no tengo eso voy a estar más cerca del 60, pero mi 70, 75 es como el máximo que puedo obtener un sistema de riego por surco. No puedo tener más eficiencia, porque tengo mucha pérdida al final de cada uno de los surcos. Ya, puedo poner cajas de distribución. Como que la serie alimentadora tenga estas cajas que pase el agua por ahí, le tengo la compuerta aquí para que ir distribuyendo también el agua un poco más controlada. También puedo tener compuertas así, más chiquititas, para ya abrir y cierre voy regulando los caudales, ¿cierto? Y también puedo tener sifones, que son como tubos, que son mangueras, que las puedo, o sea, tubos más que mangueras, que lo puedo poner así, que esto es un sifón, que tengo acá la sequía alimentadora, hay un montículo y paso así el sifón y entra el agua de manera uniforme de acuerdo al diámetro del tubo, está entrando el agua a los surcos. O puedo poner tubitos así también, que eso me hace que regule la cantidad de agua que estoy entrando por cada uno de los surcos. ¿Qué diferencia tengo entre este y este? Obviamente que uno va curvo y el otro va recto. El caudal. Que el de acá solamente se tapa y el de arriba hay que hacerle un juego. Hay que ponerle Hay que cargar el agua. Ah, pues sí, claro. O sea, yo lo tapo para instalarlo hasta que entre y después va a entrar solita y entonces lo tengo que casi que pero tengo que hacer que el agua pase. El de arriba es movible y el de abajo no. O sea, igual lo podéis mover, si te ocurre lo vais a hacer, pero este es más fácil moverlo. Pero ¿qué pasa con las basuras que trae el agua? En el tubo recto quedan Quedan taponeros. ¿La tapa? ¿A cuál? Al de Pero abajo. recto. ¿Vale? Puede pasar que la sequía por el tema de la basura disminuya su caudal y así no va a quedar como el mismo límite. No se nos va a poder tirar nada hacia los surcos. ¿Qué acabo? ¿Estaba justo? ¿Qué dije justo? Eso, Antes de ti. Eso. Yo dije, ¿qué pasa con las basuras del agua? eso me respeto. Estaba haciendo una pregunta. Tu forma de decirlo fue en forma de pregunta. O preguntando lo mismo que estaba diciendo yo. En este caso, que obviamente como ustedes decían, si el agua trae hojas, si el agua trae basura, este es mucho más fácil que se taponee, porque este va a chupar directo de arriba, este está chupando de abajo. Este, ¿cómo se podría taponear? En el caso de que haya muchas partículas de suelo sueltas abajo, al sector del fondo, podría empezar a chupetear también parte de partículas de suelo. Y ahí también tendería a taponearse, pero es más difícil. Este es mucho más fácil que se taponee con hoja y todas las basuras porque el agua de la seca no es limpia. Entonces hay un montón de basuritas que nos podría taponear este. Por lo tanto, este es el que se ve más común que lo utilicen en algunos predios. ¿Ya? ¿Y eso cómo funciona? ¿A través de una motobomba? No, el agua entra solo. Tienen que tener en cuenta que aquí funcionan los puentes de hidrógeno. Lo que decían que el agua tiene puente de hidrógeno, que una partícula se adhiere mucho a la otra, entonces una partícula tira a la otra en cierto modo y el agua después es un continuo, nomás pues pasa. Tienes ese efecto de que no tienes que hacer nada más. Es como lo que hacen, ¿qué es lo que hace la gente cuando roba benzina de un auto para otro? Pone la manguera en el estanque, empiezan a chupetear y de repente la manguera empieza a soltar solita y eso que viene con el mismo efecto del hecho que viene del estanque sale por fuera y cae al tiro que está como ¿Nunca has visto gente sacar benzina de un auto? No, yo nunca he hecho esas Cuando la cosas. gente se quedaba sin benzina, se sacaban a otro para poder porque no llegaban a la Yo llegué a hacer Yo lo he hecho para botar el agua de la piscina. Cuando uno va a Chungará, no alcanza el petróleo para devolverse. Entonces uno tiene que ir a un pueblo y lo hacen de esa manera, con un bidón grande y así cargan Y cargan los estanques. los estanques. Pero por eso digo, es la forma que lo hacen. Y ahí tiene el mismo efecto que la benzina sube y cae al otro lado. Es que la manguera, o sea, yo le boto el agua a la piscina. ¿Nunca he aspirado a la piscina? La piscina se la boto así. Uno le mete la manguera a la piscina, chupetea y distribuye la agüita para que riegue las plantas, para no botar todo el sopetón de agua y sale. Yo aspiro a la piscina, no aspiro a la playa. Yo te voy a llevar para la casa porque me vaya a chupar. De la abuela que dice.
regando directo. Pero acá, súper importante, para cuando regamos por surco, esto. Si tengo un suelo arenoso, si tengo un suelo arcilloso. Y acá lo importante es cómo es el bulbo de mojado. Porque obviamente, esto lo vieron en el riego, obviamente el bulbo de mojado en un suelo arenoso es súper delgado y esbelto. Y en el caso del arcilloso es más rechonchito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como una becerrada, más rechonchito. Entonces, esto, cuando yo estoy haciendo mi distribución de mi cultivo y estoy distribuyendo los surcos, esto me hace una gran diferencia. Porque acá me está diciendo claramente la distancia que yo puedo tener entre surcos. Si yo tengo un suelo arenoso, no puedo hacer surco a 2 metros de distancia, porque no voy a tener un riego eficiente para poder llegar al cultivo. ¿Ya? Y en el caso del arcilloso sí puedo tener distancia de surcos mayores. Y lo mismo vamos a ver en el largo de los surcos. Cuando tengo un suelo arenoso, los surcos son más cortitos. Cuando tengo un suelo arcilloso, puedo tener hasta 3 veces más largos los surcos que un suelo arenoso. ¿Dónde vamos a ver eso? Aquí en estas tablitas. Miren. Acá tengo profundidad de raíces. Puedo tener raíces de 30 centímetros hasta raíces de más de 120 centímetros en las hortalizas. Y la distancia entre surcos en centímetros, si es un suelo arenoso, un franco o un arcilloso. Si yo tengo una planta como una lechuga, que sus raíces no llegan allá a 30 centímetros. Si tengo un arenoso, fíjense que me dice, mira, tu distancia entre surcos debe ser máximo 15 centímetros. Y las lechugas tienen que estar a 30. Por lo tanto, si yo tengo un suelo arenoso, no puedo establecer nada que sea de raíces cortas, porque a 15 centímetros, por ejemplo, una lechuga no la puedo tener. Ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pensar en un riego tecnificado, porque no va a ser la mejor opción tener surco. Y lo mismo, hoy yo quiero poner sandía y tengo un suelo arenoso y la distancia va a ir a 1,20 m. O sea, perdón, 2,5 metros. Entonces, y aquí máximo me dice que en suelo arenoso con una planta que sus raíces lleguen a 1,20 m es 60 centímetros. Por lo tanto, no es el mejor sistema de riego para una sandía en un suelo arenoso. ¿Ya? En realidad un suelo arenoso no nos sirve para nada. No sirve nada. No, un surco no nos va a servir para nada en un suelo arenoso porque las distancias no me dan para los cultivos. En cambio, miren, si yo tengo un arcilloso, puedo tener con una lechuga hasta 75 centímetros y se va a regar bastante bien porque el bulbo va a llegar al otro cultivo. Y podría llegar hasta 3 metros de distancia entre hilera para un cultivo que tenga raíces hasta 120 centímetros. ¿Ya? Entonces eso me está dando con los bulbos de mojados. Por otro lado, si miramos los largos de surcos, vamos a tener 3 factores que realizaron acá para determinarme más o menos los largos de los surcos. Primer factor, textura. Si es arenoso, franco o arcilloso. Segundo factor, si mi profundidad de raíces es hasta los 50 o hasta 1 metro. Y último factor, si tengo pendiente. Fíjense acá, con una pendiente de 0,5 nomás. 0,5. Estoy hablando de que si tengo raíces de 50 centímetros, el máximo de largo de mi surco puede ser de 105 metros. Pero si yo tengo un arcilloso, me voy al otro lado y puedo llegar a 225 metros de largo con un arcilloso. Y si la profundidad de raíces fuera mayor, que fuera de 1 metro, yo voy a tener aquí surcos de 145. Pero acá en el arcilloso voy a llegar a tener surcos de 300 metros de largo. Porque nosotros dijimos, el arenoso infiltra muy rápido, entonces no voy a llegar hasta el final con el agua, la voy a perder antes que llegue al final. Por eso mis surcos tienen que ser más cortitos. En cambio el arcilloso puedo llegar a, miren, acá fíjense, 400 metros de largo, que es lo máximo porque es con la menor pendiente. 460 metros de largo puedo tener yo en un surco. Y si miramos lo más chiquitito, va a ser acá, una pendiente de 2 metros, de 2 por ciento, voy a tener surcos de a lo más en un suelo arenoso de 50 metros de largo. El caballero tenía de 400 y algo. Las papas, porque eran 4 hectáreas. 4 hectáreas. De hecho, con la sección chiquitita que nos quedamos después que yo volví en el otro bus, recorrimos todo el sector de los papas. Caminamos todo el borde hasta el fondo y recorrimos viendo todo lo que habían robado. Andábamos mirando todos los sectores y de verdad era increíble la cantidad de hileras y sectores donde habían robado y se notaba donde habían arrancado. De hecho, ni siquiera es como que hubieran venido, en algunos sectores no es como que hubieran venido con la herramienta para arrancar la papa, ¿no? Es como que arrancaron lo que salió y que había un montón de tubérculos ahí todavía botados entre medio, porque donde vienen de noche, no ven todo, y estaban ahí papas arriba todavía donde habían sacado las plantas y habían robado. Pero al final, ahí se hicieron un trabajo de cosecha súper eficiente, porque como que ahí fueron sacando planta por planta en la hilerita y arrancaron y estaban las plantas y sacaron todo ese sector. Y el Beca decía, a lo más debe ser como media hectárea que está perdida con todos esos
micro robos que tenían de papas. O sea, al final lo que daba con el deslinde, ahí tenían como 5 o 6 hileras que iban parejitos, como iban robando. Caía de la carretera. Sí, de la parte de afuera del camino tierra, porque al final de acá hay camino tierra. Y las entradas estaban todo claro con la parte donde nosotros entramos con el bus, cuando nos pasamos de largo y entramos con los buses. Por ese sector, había sectores que estaban quemados, un poste, la reja, y ahí era como. De hecho, había una parte donde, como entraban de afuera, y ahí había donde habían limpiado la sequía y se habían resbalado, estaba toda la caída de la tierra dentro de la sequía, sacaron la y cayeron así, adentro estaban las marcas como habían caído en el barro y así. De noche, entonces, y eso recorrimos con el otro grupo, todo el sector donde, porque por eso las quería cosechar luego, Santi, tú que no fuiste, porque tenían mucho robo. Y de hecho, nosotros estábamos en la mañana, un tipo fue en bicicleta, conmigo pasando, y vio gente y se devolvió en la bicicleta y se fue para el otro lado. Pero, profe, ¿qué se puede hacer ahí? O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, el Benja igual tenían sectores, por ejemplo, había tarros donde en la noche prenden fuego, para porque quede el fuego prendido para que se vea si gente hay, pero no necesariamente va a haber un guardia ahí cuidando toda la noche las papas. Pero también sí de repente ellos van a cuidar algunos cultivos. O sea, el Benja dijo que él en algún momento sí valió un tipo en la pierna. Porque él le estaban robando ajo, en la parte, no era las papas, era otro cultivo anterior. Y él sí andaba con la escopeta en la noche y sí disparó y le dio en la pierna y luego salió gritando a Bacán. Pero no sé, él dijo que no, el tipo no murió porque igual tipo el Benja después como que el otro día le estaban mandando fotos donde el tipo estaba vendiendo los ajos. Decía, estaba vendiendo o que era la que había robado la noche de allí. Venía ese Hay productores que sí lo hacen. Hay productores que dicen ya, cuando ya rastrojos, tú puedes ver a un y hay gente que de repente va a los rastrojos. Pero hay productores que a veces por el mismo de los robos que al final no regalan nada. Netamente por el hecho del cultivo, hasta dónde llegan las raíces de tu cultivo es como lo que tú necesitas saber también hasta dónde va a llegar el agua. Es como eso, porque al llegar para el fondo te va a ir dando la orilla. Porque también puede que tu cultivo, puede que tu suelo tenga una profundidad de 1 metro, pero tu cultivo llega a los 50, lo tienes que calificar para los 50 que llega a tu cultivo. ¿Ya? Miren, otra cosa importante acá cuando hablamos del sistema de riego por surco. Yo no puedo echar el agua al principio del surco y cuando llegó al final la corto porque ya está el surco regado. Porque yo necesito que esa agua infiltre. ¿Ya? Y cuando yo tengo un cultivo, por ejemplo, yo defino, supongamos que este cultivo, supongamos que yo digo 40 centímetros es mi zona radicular. Por lo tanto, yo quiero que el agua llegue hasta los 40 centímetros, que es esta línea roja punteada, hasta allá, para toda la hilera. Por lo tanto, yo voy a dejar que el agua entre acá, obviamente acá el agua va a llegar más abajo, pero voy a dejar el agua corriendo tanto rato como sea necesario para que acá al final también llegue hasta esta zona radicular. Si yo mi riego, el tiempo de riego es ineficiente, voy a tener este problema que ocurre acá, que las primeras plantas tienen su agua bastante bien, pero a medida que voy llegando al final, el agua infiltró demasiado poco. Y como la planta, como crece abajo, crece arriba, mi hilera va a ir así. Y no es lo que estoy buscando. ¿Cómo lo hacen? Ya, ¿cómo lo hacen los productores? Los productores generalmente lo hacen al ojo, porque es como que ellos dicen, ya listo, está listo y cambio el surco. Ellos tienen como al ojo, calculan el tiempo arriba. ¿Cómo sería de una manera objetiva? Con tensión. Yo tendría que tener por lo menos 2 tensiómetros. No, que no lo voy a poner por surco, por lo menos 2 tensiómetros para ir, porque si no es de irlos cambiando y de irlos moviendo. Pero en general, para ver más o menos tu tiempo de riego, porque tú lo puedes ver con una hilera de tiempo de riego y después ya calcular el mismo tiempo de riego para el resto. Entonces sí, porque tú vas a tener súper eficiente, pues yo tengo 2 tensiómetros. Va a haber uno aquí, al inicio de las hileras, y ese tensiómetro va a estar como hasta la mitad, enterrado. Yo no lo voy a enterrar hasta acá abajo, lo voy a enterrar más o menos hasta la mitad.
Y acá al final voy a tener otro tensiómetro que ese sí va a estar hasta acá, hasta la zona que yo quiero que llegue el agua. ¿Por qué están a distintas profundidades? Porque el primero que está acá adelante es el que me está midiendo cada cuánto yo debería regar. Porque está hasta aquí nomás. Entonces cuando este tensiómetro me empieza a decir que el agua se está agotando en el suelo, este me va a decir riega de nuevo. Porque tienes que, eso es lo que me está diciendo. Se está agotando el agua, se te está acabando, riega, te toca riego, acá. ¿Cierto? Y el que está acá al final, como está hasta esta zona, es el que me indica el tiempo de riego. Porque cuando este me llegue a capacidad de campo, voy a decir, listo, el agua llegó a la zona de raíces, listo, cambiamos el surco, cortamos el agua y pasamos al siguiente. Entonces ahí yo voy a poder calcular los tiempos de riego de cada surco y después voy replicando nomás. Voy a tener que estar ahí sentadito al final. Pero la primera vez, pues lo ves. No, pero claro, no. Pero la primera vez, después ya tenía un tiempo de riego. Dile, Pauli. Porque en el fondo, cuando uno riega, el tensiómetro que está al final es el último que se realiza. Es que claro, es que lo voy a tener que el agua, como decía Eladia, se va a sentar al final, al ladito del tensiómetro, a mirarlo hasta que llegue a capacidad de campo. Y vaya a tener el tiempo de riego. Voy a decir, tal vez son 25 minutos. Listo, en 25 minutos logré llegar que esté parejo abajo a la zona de raíces. Por lo tanto, después cada uno de tus tiempos, de tus pulsos de riego, 25 minutos en tus sectores. Porque va a ser, porque idealmente la textura va a ser la misma, la cantidad de agua va a estar lo mismo, entonces ya tienes el tiempo y ya después lo replicas. Pero también es importante que va a estar acá, porque ese te va a decir, regaste este día, ¿cuándo tengo que volver a regar? Porque este lo va a estar vigilando, porque te va a estar mostrando cuando el agua se empieza a agotar ya en la mitad de la zona de raíces, entonces ya tiene riego. Ustedes en invernadero se utiliza mucho, al inicio y al final, uno más profundo y uno menos profundo. En los campos es más difícil verlo, pero esa sería la forma objetiva de poder verificar cada cuánto regar y cuánto tiempo de riego por cada uno de los sectores. ¿Ya? ¿Dudas con el riego por surco? ¿No? Ya. ¿Dudas con el riego por surco? Porque nos vamos a los presurizados. Riego por aspersión o microaspersión, que puede ser con gotitas más pequeñas. ¿Puede ser utilizado en hortalizas? Sí. Ahí sí. ¿Por qué no? No, el relato me dice que no. No, pero no, ya. El relato me dice no. ¿El invernadero ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El invernadero riega por aspersión? Ya. ¿Podemos regar por aspersión? Debe. Debe ser el cultivo. Porque a una sandía jamás le voy a poner riego por aspersión. A un tomate tampoco, a un pimiento tampoco. Porque me voy a llenar con hongos hasta y voy a podrir todo. Ya. Resistencia a humedad. Tiene que ver con la resistencia a humedad. En este caso, por ejemplo, tú dices, a ver, yo he visto choclos, plantas de maíz que lo riegan por pivotes centrales. Pero estamos hablando de maíz, no de choclo. Porque en este caso es para grano, y ese sí se puede regar con riego por aspersión y no tiene ningún problema. Pero para choclo no, para choclo va por abajo, va por surco. Tú dices, podría regar una zanahoria, perfectamente la puedo regar por aspersión. Una betarraga la puedo regar por aspersión, pero también es un sistema caro. Y tenemos que ver que son cultivos bajitos, por lo tanto, este sistema de riego por aspersión, ¿cuál más o menos su eficiencia? Estamos hablando sobre el 80-85%. Sus pérdidas están asociadas a la deriva con el viento y a la evaporación. Por lo tanto, cuando hablamos de cultivos pequeños, en este caso como los pivotes hay que ponerle mangueritas que lleguen hasta más abajo y los emisores se ponen más abajo. Porque en el sur, por ejemplo, si bien no es una hortaliza, pero la remolacha es lo mismo que una betarraga, la remolacha se está regando mucho con pivotes centrales. Porque es mucho más eficiente que riego por surco en las partes más de la séptima región, que es donde hay más remolacha. ¿Ya? Este otro es un cacho, porque aquí van como las cintas por encima, es como casi como los riegos que uno pone en el jardín que van regando así. Entonces también es un cacho para poder trabajarlo en este tipo de sistema. Por lo tanto, si hablamos de plantines, los plantines se riegan todos por aspersión. En las plantineras, como son plantas pequeñitas, da lo mismo el cultivo, todos están regados por aspersión. En esa época no tenemos el problema de que se me va a podrir una sandía o se me va a podrir un tomate, porque estamos hablando de la plantita en estado vegetativo. Después las flores, ahí es cuando ya no podemos llegar con agua a esos sectores. ¿Ya? Por lo tanto, aspersión podríamos utilizar, pero en casos muy puntuales. Riego por cintas. 90, 95, incluso más, que es lo mismo que tiene este.
por cintas de exudación. ¿Y por qué decimos cintas de exudación? Porque yo les decía, miren, en este caso, aquí está el emisor, por ahí sale el agua. Es más que nada por el tema de... Pero aquí, esta cosita amarilla es la que está aquí adentro. Y aquí, esta parte más ancha es por donde entra el agua y cada gotita de agua pasa por ahí, miren. Y va para acá y vuelve a pasar por todo ese laberinto y llega a este sector que está un poquito con rejilla y ese sector es el que queda ahí en ese emisor. Por ahí sale el agua. ¿Ya? Si hablamos por qué las cintas son las que más utilizamos en sistemas de riego para hortalizas, bueno, tiene una alta eficiencia, igual que el goteo. El punto está acá que las cintas de riego son fáciles de sacar después que termina mi cultivo. Yo me las puedo regar aquí igual que una cuerda y no se van a romper. Son maniobrables. Y yo en hortalizas estoy cambiando cada 4 meses, cada 3 meses el cultivo, por lo tanto es sacar todo el sistema, volver a instalar el sistema, por lo tanto las cintas de riego son las más fáciles para trabajar. También tengo que tener en cuenta que el requerimiento de agua de una hortaliza es distinto al requerimiento de agua de un frutal. Por lo tanto, cuando hablamos de los riegos por goteo, que vienen acá en las planzas, donde yo le pongo los goteros a la distancia que necesito, estoy hablando de que ¿cuántos litros por hora emite generalmente un gotero? 4 litros por hora, los goteros. Si yo acá, imagínense los emisores de las cintas de riego, que a veces los emisores van a 20 centímetros, me estuvieran emitiendo 4 litros por hora, dejo la planta inundada, peor que bien. Entonces, algo súper claro, cuando hablamos depende de la cinta, obviamente depende de las distancias de los emisores, pero en general la cinta por emisor va a ser 1 litro, 1,5 litros por hora, no, nunca 4 litros por hora, ya va a depender de la cinta. Entre 1 litro, 1,5 litros, más o menos con esos valores se van los emisores en las cintas de riego. Ya, no como en el caso de los goteros, que son 4 litros por hora. Nosotros también trabajamos en terrenos relativamente planos, por lo tanto tampoco necesitamos lo que pasa con las cintas, con los goteros, que acá hay goteros que son no autocompensados y hay goteros autocompensados. Los goteros autocompensados son los que utilizan generalmente los terrenos con pendiente, porque así la misma presión que tiene el gotero de abajo es la que tiene arriba y la cantidad de agua es uniforme a lo largo del sistema de riego. Nosotros la cinta, si pusiéramos cinta en pendiente, no te va a llegar nada de agua arriba. En este caso, porque el agua no va a llegar hasta el sector en el caso de la cinta. Por eso, ¿ah? ¿De cuál de estas? ¿Qué cosito de adentro? El verde amarillo es azul y el más chico. ¿En el caso de la cinta? O sea, Ah, no, pero es que acaba de depender de la empresa. Yo creo que eso que si es azul, si es amarillo, yo creo que va a depender de la empresa, los colores que utilicen en las piezas para armar tu gotero, tus cosas. Con una pendiente muy elevada. Sirve igual la cinta, si obviamente el agua la pongo arriba. Ah, pero es que ahí lo voy a hacer. Si tengo el agua arriba y tengo la pendiente para que el agua, mi riego va a venir de arriba hacia abajo, perfecto. Sí. Pero tiene que tener en cuenta que de repente los frutales no vienen siempre de arriba hacia abajo, vienen de distintos sectores, a veces tiene que subir, a veces tiene que bajar, y ahí sí necesitas goteros autocompensados. Además que estamos hablando que en el caso de los frutales es algo que no vaya a cambiar, pues, va a estar ahí por muchos años el sistema de riego. Si al final acá lo que les tiene que quedar claro que nosotros no utilizamos goteros porque la cinta es mucho más maniobrable para poder hacer todo el cambio de un cultivo a otro. En este caso, cuando hablamos también acá, tienen que tener en cuenta que si yo utilizara un sistema de riego por goteo, tal vez en alcachofa, en espárragos sí lo puedo utilizar porque son cultivos más largos. Pero en el caso, imagínate un repollo, que son 90 días, y a los 90 días de volver a sacar todo el sistema. ¿Qué es lo que pasa con estas mangueras, con las planzas que son más duras, que tienen que quebrarse y después se rompen y sale agüita por todos lados? Lo que pasa con las mangueras cuando uno riega en el jardín, que uno las desenreda y la cuestión siempre se dobla en algún lugar y después eso queda como marca y siempre es el mismo y se quiebra. Entonces al final es pérdida de material. Por eso las cintas son lo más recomendado cuando hablamos de riego presurizado en hortalizas. ¿Ya? Allá en los paltos parece que Lo más probable es porque tenían pendiente de lo que estaban diciendo. También yo he visto paltos con aspersión. El palto también de repente hay algunos que le ponen aspersores, no solo riego por goteo. Acá lo más probable es que haya sido goteo por el cuento de la pendiente, porque a lo mejor el aspersor no funciona de la misma manera cuando el pendiente va a llegar con el agua todo el tiempo. Aquí es algo que no vamos a ver este semestre, vamos a ver el otro semestre, que es el uso de acolchados. El uso de acolchados. Acá
está mi plantita, hay un plástico encima del camellón, ¿y dónde está el sistema de riego? Por abajo. Cuando nosotros decidimos utilizar, en este caso, sistemas forzados y utilizamos, en este caso, acolchados, sí o sí es riego tecnificado. Acá no podemos decir, no voy a regar por surco y le pongo mancha. No, ¿por dónde va a entrar el agua hasta las raíces si le tengo el plástico cubriendo todo? Acá sí o sí las cintas de riego van por debajo. Nosotros, principalmente para eso. Acá nosotros vamos a ver en un semestre, cuando armemos los camellones, vamos a armar el camellón, vamos a instalar las cintas de riego, vamos a instalar el acolchado, vamos a armar el microtúnel y después vamos a poner las plantitas adentro. No va a llover. Esperen, segundo semestre, idealmente que igual va a llover en septiembre, por ahí igual nos va a llover un poco, pero la idea es que el cultivo va a crecer un poquito más. Entonces, eso. Siempre vamos a poner tomate. Depende de lo que te toque. Va a buscarse los globos, pero... Muéstrale tu tatuaje. Ya, Muéstrale el tatuaje. ¿Me vuelvo el tomate? ¿dudas con el riego de hortalizas? Entonces, cuando hablamos de hortalizas, ¿cuáles son los sistemas de riego factibles de utilizar? Siempre habitacional, surco. Siempre presurizado, cinta de expansión es lo más recomendado. ¿Ok? Eso es como lo que les tiene que quedar claro. Y que obviamente los emisores de una cinta echan menos agua que los goteros. ¿Ya? Eso. Hasta aquí la clase de hoy día. Importante que me manden los grupos para apoyo el martes. Estamos solo en el directo y después